Con frecuencia hablamos, hermanos, de unidad. Y es algo que lo llevamos a las familias, por ejemplo. Hombre, es que tenemos que mantener y fomentar la unidad de la familia. Pero esto se lleva a diferentes escenarios, diferentes grupos, y hablamos de unidad. Y cuando hablamos de unidad, se nos viene a la cabeza como armonía, se nos viene a la cabeza quizás cero diferencias, cero inconvenientes, cero problemas. Pero creo que el tema de la unidad va un poco más allá, encierra muchas otras cosas. Pero, ¿y si hablamos de la unidad de una casa como esta? Si hablamos de la unidad de la iglesia, ¿qué decir de la unidad de la iglesia? ¿Qué encierra la unidad de la iglesia? ¿Qué responsabilidad tenemos? Y el Señor nos regala hoy un tema acerca de este planteamiento que acabamos de hacer, y lo encontramos, hermanos, en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 4, y vamos a ubicarnos en los primeros 6 versículos de ese capítulo 4 de Efesios. Y leo la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la bendición. Nos bendice, Señor, dándonos el privilegio de estar aquí en tu casa de oración, Señor, en este lindo día. Bendice a mis hermanos, bendice esta reunión y permite, Señor, que la unidad, Señor, que tú nos has entregado, la podamos mantener, Señor, por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Una porción como la de hoy, mis hermanos, bien la podemos titular llamados a conservar la unidad. Y en estos versículos de Efesios 4, aquí esta porción muestra la preocupación de Pablo cuando escribió la carta, pero preocupación por lograr la unidad de la iglesia de Éfeso. Esa era la preocupación de Pablo, ahí la vemos. Resolver los problemas que se presentaban entre los judíos y los no judíos era el reto principal de la iglesia del primer siglo. Porque
la mentalidad de cada uno de ellos, el estilo de vida y las normas de conducta eran muy distintos entre los judíos y los no judíos, o como dice la palabra, entre los judíos y gentiles. Gentiles eran los no judíos. Y cada grupo, digamos que se sentía superior al otro, y sus prejuicios y odio brotaban después de siglos de vivir aislados entre sí. Por eso Pablo insistía en que todos los creyentes de cualquier trasfondo disfrutan entonces de la misma posición espiritual y de la misma posición celestial. Era lo que sostenía Pablo, y esto entonces sí es una verdadera igualdad. Sin la gracia de Dios, iglesia, nadie puede recibir el perdón. Y Pablo enseñó que la muerte de Cristo había destruido todas las barreras que separaban a los seres humanos. Pablo lo había enseñado con insistencia. Uno ve cuando empieza la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1, que Pablo pidió orando al Señor que todos comprendieran todas estas verdades que Él les enseñaba. Y en el capítulo 3 uno ve a Pablo que le pide al Señor que aprendieran todas las dimensiones del amor de Cristo, para que Dios fuera glorificado a través de la unidad. Ojalá se leyeran toda la carta de Efesios, de Pablo a la iglesia de Éfeso, para que pudieran mirar todos estos detalles. Pero cuando uno profundiza un poco, ve que Pablo, además de enseñar y además de orar, Pablo ahora entonces está animando a la iglesia respecto a las responsabilidades de ellos, respecto a las responsabilidades de la iglesia de Éfeso. Y hermanos, sinceramente yo considero que Pablo estaba haciendo totalmente todo lo correcto, porque a través de todos los tiempos, es decir, en aquella época y hoy mismo, es necesario proveer a los creyentes, a los cristianos, los conocimientos necesarios para que tomen las decisiones correctas. Esto, entonces, vuelvo y repito, aplica no solamente para los creyentes de la época de Pablo, para los creyentes de ayer, sino para los creyentes de hoy, para nosotros. Y Pablo, cuando uno empieza este capítulo 4, inicia la porción como de una manera muy amistosa, y de ninguna manera lo ve uno como autoritario, porque él emplea una palabra y les dice: os ruego. Miren qué palabra tan hermosa. Entonces Pablo como que apela a los sentimientos más puros. Pablo como que apela a la lógica, a la lealtad. Él buscaba la obediencia de los efesios, pero basada en el amor y en la gracia de Dios, así también como en el testimonio mismo de Pablo. Y Pablo, recordemos que Pablo era el fundador de la iglesia de Éfeso, y ahora entonces está preocupado por la misma iglesia, y por eso los está invitando a esta reflexión sobre la unidad de la iglesia. Pero Pablo no le estaba pidiendo a la iglesia que lo obedecieran por la simpatía que le tuvieran a él, sino porque él estaba sufriendo precisamente para que los gentiles, es decir, los no judíos, se unieran con los judíos, pero en el cuerpo de Cristo. Esa era la preocupación de Pablo. Entonces, ellos también debían hacer los sacrificios necesarios para que hubiera paz y armonía en la congregación, en la iglesia. ¿Cuántas enseñanzas, hermanos, había entregado Pablo a la iglesia, a los hermanos de Éfeso? Y están plasmadas en estos capítulos anteriores, en esta carta. Entonces, cuando uno recorre toda la carta y otras cartas también, ve que Pablo entonces les enseña, les habla de los privilegios y de las bendiciones por estar caminando con Cristo.
Pablo les enseñaba que eran considerados hijos adoptivos del Dios soberano. Todo esto en el capítulo 1 de la carta. Que se recibía perdón de pecados por la sangre de Cristo. Que recibimos conocimiento de todos los misterios divinos. Que somos el tesoro que Dios hereda. Que estamos sellados con el Espíritu Santo como una eterna propiedad. Todo esto que les he mencionado está en el capítulo 1. Que hemos pasado de muerte a vida, ya empieza en el capítulo 2 a hablar de ello. Que hemos pasado de un mundo corrupto a lugares celestiales. Que pasamos de la esclavitud de Satanás y de su naturaleza pecaminosa a la libertad de una nueva creación. Que judíos y gentiles juntos componen la morada de Dios en el mundo. O sea que lo que les estaba enseñando Pablo con esto último era que sin importar la raza, sin importar el color, sin importar la nacionalidad, juntos hacemos parte de la morada de Dios. Tremendas enseñanzas, Pablo, pero son las mismas enseñanzas que hoy recibimos nosotros. Y todo esto entonces era la nueva vocación de la iglesia, la nueva vocación de los creyentes. Todo esto entonces es nuestra nueva vocación. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Caminar día tras día, entonces dignos de todo esto. A nosotros nos toca entonces caminar día tras día siendo consecuentes y siendo coherentes con todas estas enseñanzas, con todos estos privilegios, con todas estas bendiciones. Entonces la conducta, nuestro comportamiento, hermanos, debe ser igual o de igual peso que las bendiciones y privilegios que tenemos como creyentes. Bendiciones y privilegios deben tener el mismo peso que nuestro estilo de vida, que nuestra conducta, porque a veces pesa más las bendiciones que nuestro estilo de vida. Y la armonía entonces entre los cristianos, entre los creyentes, se logra gracias a ciertas características que se encuentran dentro de cada individuo. Es decir, la armonía entre nosotros se logra gracias a características que están en cada uno de nosotros. Eso lo debemos tener muy, muy en cuenta. Entonces inicia Pablo con la humildad, hablando de la humildad. Y yo creo que la humildad era un ideal, digamos, no deseable en el tiempo de Pablo. Porque es que la humildad en ese tiempo, bueno, y ahora, como que conlleva o que va de la mano como con una idea de bajeza y como con una idea de poca dignidad personal. Por las mismas razones, hoy la cultura nuestra se resiste a la idea de la humildad. El mundo se resiste a la humildad. Sin embargo, para los creyentes, para los cristianos, la humildad y la mansedumbre, mis hermanos, que menciona Pablo aquí, son cualidades no solo deseables, sino necesarias. Son cualidades necesarias en cada uno de nosotros, humildad y mansedumbre. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, el egocentrismo no contribuyen en nada a buscar el bienestar con los demás y tampoco permiten la obediencia a Dios. El Hijo del soberano Creador no vino a ser servido. ¿A qué vino Jesús? A servir. Tremendo. Entonces, para las buenas relaciones con otras personas es necesario una respuesta paciente frente a las ofensas, libre de malicia y libre del deseo de venganza. ¿Qué tal?
¿Y cómo es nuestro comportamiento cuando nos ofende un hermano? Respuesta paciente, libre de malicia. ¿Y qué tal la venganza? El desquite. Entonces, para las buenas relaciones, mis hermanos, es necesario todo esto. Una respuesta paciente frente a las ofensas de los hermanos. Porque esa frase que utiliza Pablo aquí dice soportándoos con paciencia, eso entonces debemos asumir que ¿qué había en medio de la iglesia? ¿Ah? Pero que había una ofensa de un hermano a otro. Si él habla de sopórtense, si yo les digo a ustedes hoy, sopórtense hermanos, es porque estoy viendo que entre ustedes hay fricción. Entonces eso es lo que podemos ver cuando Pablo habla de esa manera, que alguno ha ofendido a otro. Y los cristianos, hermano, y debemos reconocer, no siempre nos tratamos con sabiduría, no siempre nos tratamos con bondad, y no siempre nos tratamos con gentileza. Tremenda carta que nos hace a nosotros pensar en nuestra conducta, en nuestro modo de ser, en nuestras relaciones con los demás hermanos. Ahora, la paciencia de Dios con nosotros nos enseña entonces a tener paciencia cuando otros nos ofenden. ¿Qué tal que el Señor, que el soberano creador tuviera la misma paciencia que nosotros le tenemos a los hermanos? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué pasaría con nosotros? Entonces pensemos en la paciencia que Dios nos ha tenido cuando alguien nos ofende. Y una de las mejores maneras de fomentar la humildad es enseñar y predicar constantemente la gracia de Dios. Es una de las mejores maneras de fomentar la humildad. Cuando nos demos cuenta en lo más profundo de nuestro ser que cada uno de nosotros es un rebelde pecador y que no merece que Dios haya dado la vida, que Dios lo haya rescatado, entonces dejaremos de sentirnos superiores a los demás, dejaremos de criticar, dejaremos de protestar por todo, dejaremos de señalar y dejaremos de ver problemas donde no los hay. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando nos demos cuenta, cuando realmente nosotros nos sinceremos con nosotros mismos y nos demos cuenta que somos unos rebeldes pecadores. Y detrás de todas estas cualidades que menciona Pablo aquí en este capítulo 4 está el amor. Detrás de todas esas cualidades está el amor. El amor que se sacrifica por otras personas, buscando el bienestar de los otros, aún esto tenga un alto costo. El amor está detrás de todo esto. Y el amor entonces tiene que convertirse, debe ser una conducta más que un sentimiento. El amor entonces debe ser más un estilo de vida que un sentir. Eso debe ser el amor en cada uno de nosotros. Entonces Pablo lo que nos muestra aquí en esta carta son unos requisitos para la unidad. Y a grosso modo entonces nos habla de la humildad, nos habla de la mansedumbre, de la resistencia, de la paciencia, del amor. Nos habla de esforzarnos por conservar la unidad, de recordar que la unidad Dios la realizó. Tremendo, Pablo. Y según Pablo en este versículo 3 de esta carta del capítulo 4, los cristianos debemos trabajar mucho por mantener, por mantener la unidad, dándole a este esfuerzo una alta prioridad entonces a la vida congregacional, poder compartir como una congregación, como una iglesia.
Ahora, ese término que utiliza Pablo, solícitos, eso significa ser diligente, significa esmerarse, significa esforzarse de tal manera que no falle. Y además hacerlo constantemente, solícitos. Hermanitos, Dios creó la unidad. Dios nos dio la unidad. Y vemos sus muchas facetas aquí a partir del versículo 4 hasta el 6. Pero toca a nosotros los creyentes, toca a nosotros los cristianos, entonces proteger la unidad y manifestarla en el comportamiento hacia los demás creyentes. Y el valor entonces, según Pablo aquí, que debe unirnos a todos nosotros es la paz. Esa tan anhelada paz. Pero ¿saben algo, iglesia? ¿Saben quién es nuestra paz? Cristo es nuestra paz. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. Cristo es nuestra paz. Entonces, hermanitos, para que vamos dándole claridad, los cristianos no somos los autores de la unidad de la iglesia. Claro, Dios ya la hizo. Ahora nos encarga a nosotros como creyentes que la manifestemos en nuestras relaciones. Pero Cristo es el autor de la paz, de la unidad, perdón. Y ya nos la dio, pero nos toca a nosotros entonces mantenerla y manifestarla en nuestras relaciones. Y Pablo entonces señala 7 verdades a partir del versículo 4, 7 verdades divinas que nos unen a nosotros como creyentes, que reflejan la unidad de la iglesia. Y repasa esas enseñanzas para motivarnos a cumplir los deberes marcados en esos primeros versículos. Entonces Pablo nos habla de un cuerpo. Entonces, ¿a quién se refiere cuando habla de un cuerpo? A la iglesia. Un cuerpo se refiere a la iglesia, de la cual Jesucristo es ¿qué? La cabeza. Nos habla de un espíritu, se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Nos habla de una misma esperanza que enfoca el futuro de todos nosotros como cristianos. Nos habla de un Señor que es Jesucristo, de quien todos los creyentes somos sus siervos. Nos habla de una fe, que es la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Nos habla de un bautismo que se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Y nos habla de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Qué belleza! Entonces, ¿en qué está basada la unidad de nosotros los cristianos? La unidad de los cristianos, la unidad de nosotros como creyentes está basada en su relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué tamaño, de qué característica entonces es esta unidad? Si está basada en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una unidad indestructible. ¿Es así o no, hermanos? Es una unidad eterna. Tremendo. Pero vea, en medio de nosotros, y bueno, y salgámonos también de este espacio, digamos que en medio de las iglesias, en esos espacios de las diferentes iglesias, estamos acostumbrados, y yo sé que las hemos escuchado todos, frases como: es que debemos procurar la unidad. Frases como: no, es que hay que hacer actividades que fomenten la unidad. No, es que necesitamos acercarnos a otras iglesias, a otras congregaciones para cultivar
la unidad. ¿Han escuchado frases como estas? Inclusive aquí. Claro, yo sé que las hemos pronunciado y las hemos escuchado. Pero tales expresiones, mis hermanos, ¿qué denotan? Denotan como la convicción que nosotros somos capaces de producir la unidad entre los miembros de la iglesia o entre los hijos de Dios. Claro que si vamos a fomentar la unidad, entonces eso quiere decir que nosotros somos capaces de fomentar la unidad, de crearla. Pero el pasaje de hoy nos anima no a crear la unidad, sino que nos anima a guardar la unidad. El pasaje de hoy nos anima es a conservar la unidad. El pasaje de hoy nos anima es a mantener la unidad. Y no se puede guardar algo que no existe. De manera que nos exhorta es a preservar algo que ya hace parte de la realidad de la iglesia. No a buscar las formas de crear algo que no se ha establecido. Ya la unidad está. Entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Mantenerla, conservarla. Porque la unidad nos la entregó Dios y está basada en la Trinidad. Algunos se estarán preguntando ahí en su interior, algunos estarán diciendo, pero ¿cómo vamos a hablar de unidad de la iglesia cuando existen tantas divisiones, cuando existen discusiones, cuando existen peleas, cuando existe tanta gente que se va de las iglesias? ¿Cómo vamos a hablar de unidad? Algunos podrán estar pensando. Pero yo los invito para que observen por un momento la exhortación sobre la cual estamos reflexionando en el día de hoy. Miren que esta reflexión incluye palabras como humildad, mansedumbre, soportarse y ser pacientes unos con otros. ¿Es verdad? ¿Estamos ahí? Pero estas palabras y las frases que se forman ahí no hablan de un trabajo de construcción, sino que más bien de actitudes necesarias para no ser responsables, ojo, de quebrar la unidad. Actitudes responsables para no dañar la unidad que ya ha sido entregada por el Señor. Y todas ellas en el vínculo de la paz. Entonces miren qué bonito lo del tema, como nos entrega Pablo hoy. Entonces, el hecho es que la unidad no es algo natural en nosotros, sino que la unidad es algo sobrenatural. La unidad es algo sobrenatural. Por esta razón es del Espíritu, la unidad. No podemos producirla. La unidad no podemos fomentarla, mis hermanos. Solamente podemos disfrutarla como una manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. Eso sí podemos hacerlo. Podemos ser uno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una perfecta unidad, mis hermanos. Al estar unidos a ellos, ¿por medio de quién? Del Hijo. La unidad entonces se transmite ¿a quién? A su pueblo, a sus hijos. ¿Sí se dan cuenta qué belleza? Ellos son uno. Pero cuando nosotros nos unimos al Hijo, entonces recibimos, o esa unidad se transmite también entonces al pueblo. Pero ¿qué es lo que usualmente hacemos nosotros, hermanitos? ¿Qué es lo que generalmente hacemos nosotros? Quebrar la unidad, desintegrar la unidad, dañar la unidad. Esto es lo que hacemos con actitudes de soberbia, con actitudes de altivez, con actitudes de egoísmo, con la impaciencia. Eso es lo que hacemos, hermanos. Tenemos que reconocerlo. Por esto el camino apropiado para restaurar la unidad no es el de los proyectos, no es qué es lo que vamos a hacer, dónde nos vamos a reunir, que no, eso no es.
¿Saben cuál es el camino apropiado para restaurar la unidad? El arrepentimiento. Ese es el camino apropiado para restaurar la unidad. La unidad se conservaría, iglesia, de no ser por nuestras actitudes incorrectas. Y para que pueda manifestarse entonces la unidad a plenitud, debemos hacer a un lado las tendencias individualistas, mis hermanos, que nos acompañan a muchos de nosotros, que son naturales en muchos de nosotros, para dejar entonces que ese espíritu de amor y de mansedumbre que es propio del Señor, entonces comience a trabajar en nuestros corazones. ¿Sí me hago entender? ¿Qué tenemos que dejar? El individualismo, esa actitud individual, para que entonces el amor y la mansedumbre que es propio del Señor entonces empiece a trabajar en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, en nuestra paciencia. Entonces es importante aclarar, anotar que la unidad es una condición espiritual y no mental. Es importante tener en cuenta. ¿Y saben cuál es uno de los problemas, hermanos, cuando se habla de unidad? Es que muchas veces relacionamos o entendemos la unidad como uniformidad y es completamente diferente. Porque la uniformidad ¿a qué nos lleva? A que pensemos de forma igual y que hagamos las mismas cosas. Y de eso no trata la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero pensamos que la unidad es uniformidad y es un error. Y con esto en mente, entonces, vuelvo y repito, organizamos eventos masivos y animamos a la congregación a participar para mostrar la unidad de la iglesia. Y creo que ese tipo de unidad era la que quería imponer la iglesia sobre Pablo. Todos dedicados a una sola tarea. Y esa no es la idea. Este tipo de unidad, entonces, cuando la relacionamos con uniformidad, no admite entonces diferencias. En cambio, la unidad sí, muy diferente. La verdadera unidad del Espíritu permite, ojo con esta perla, la verdadera unidad del Espíritu permite que un Padre, que un Hijo y un Espíritu Santo convivan en perfecta armonía, aunque son enteramente diferentes el uno del otro. Miren qué belleza. Eso es lo que nos tiene que animar a nosotros a vivir en armonía siendo diferentes. Padre, Hijo, Espíritu Santo viven eternamente en armonía siendo diferentes el uno al otro. Por lo tanto, aunque todos nosotros somos tan diferentes en muchos sentidos, mis hermanos, la invitación del Señor es que vivamos en perfecta armonía, manteniendo así la unidad implementada por el mismo soberano creador en su iglesia. Decía un pensador, hermanos, que la unidad en Cristo no es algo que debemos lograr, sino algo que debemos reconocer. La unidad en Cristo debemos reconocer. Y para terminar, hermanos, a manera de reflexión, con una porción como esta, en donde el Señor a través de Pablo nos invita entonces a mantener, a conservar la unidad, nos debemos preguntar, ¿por qué cambiamos tan fácil de una iglesia a otra? ¿Por qué nos vamos tan fácil de una iglesia?
Una iglesia donde de pronto hemos recibido tanto conocimiento como Pablo lo menciona aquí y que le dio a la misma iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque incluso no sé si en su corazón y en su conciencia está el haber pensado en algún momento retirarse de la iglesia por algún conflicto. Cuando la unidad ya está dada por Dios, lo que debemos hacer nosotros es conservarla, mantenerla, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud y con algunos elementos que nos entrega Pablo aquí en este capítulo 4. ¿Por qué divisiones en las iglesias? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué los celos? ¿Por qué las críticas? ¿Por qué? Cuando tenemos un llamado tan claro de parte del Señor a mantener y conservar la unidad. Y nos debe quedar bien claro, hermanos, que la unidad no nos lleva a que pensemos todos igual. La unidad no nos lleva a que hagamos las cosas todos de manera igual. Es simplemente, mis hermanos, que la unidad nos lleva es que aun siendo tan diferentes los unos a los otros, mantengamos la unidad espiritual, instituida, dada directamente por el soberano creador. Es que siendo tan diferentes los unos a los otros, conservemos la unidad espiritual que ya está dada por el Señor. Entonces, iglesia, no tratemos de conseguir la unidad. No tratemos de lograr la unidad. Más bien tratemos de conservar la unidad. Padre, te alabamos. Gracias, Señor, por la exhortación del día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque cuántas bendiciones nos has dado, Señor. Como lo describe con tanta claridad el mismo Pablo para la iglesia de Éfeso, has hecho lo mismo, Señor, para con tu iglesia Confraternidad de Laureles. Quizás nos hemos equivocado, Señor, en el concepto y en el acercamiento a la unidad, Señor, pero hoy nos queda muy claro que la unidad ya está dada, ya está en ti, Señor, y que a través de nuestro Señor Jesucristo entonces recibimos esa misma unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos queda entonces, con nuestra conducta, con nuestras buenas relaciones y con todo lo que recibimos hoy, Señor, conservar y mantener la unidad que ya la tenemos. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.